La llovizna caía sobre la calle concurrida, las gotas golpeando suavemente el parabrisas del coche de Gabriel mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde. Su mirada fue atraída por una figura encogida bajo una pequeña marquesina, sosteniendo un cubo lleno de flores coloridas. Era Antonio, un hombre de apariencia humilde que, incluso bajo la lluvia, ofrecía sus flores a los conductores detenidos en sus coches. Gabriel observó esa escena por unos momentos, fascinado por la dedicación y perseverancia de ese hombre en medio de las adversidades del clima. Algo en esa imagen tocó su corazón de una manera inesperada, despertando una conexión instantánea. Sin pensarlo mucho, bajó la ventana del coche y llamó a Antonio, quien se acercó de inmediato. ¿Puedo comprarte un ramo?, preguntó Gabriel, con voz suave y gentil. Antonio sonrió, sorprendido por la oferta, y rápidamente organizó un hermoso arreglo floral, entregándoselo a Gabriel con una expresión de pura gratitud. Ese simple acto de generosidad pareció transformar el mundo a su alrededor, como si una chispa se hubiera encendido en medio de la oscuridad de la lluvia. Gabriel observó, maravillado, la alegría brillar en los ojos de Antonio, y sintió algo moverse dentro de sí, una sensación de paz y conexión que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Mientras aceptaba el ramo, Gabriel no podía dejar de preguntarse sobre la historia de ese hombre, sus luchas y sueños. Sabía que ese breve encuentro había dejado una marca profunda, y que de alguna manera, sus vidas estaban irremediablemente entrelazadas a partir de ese momento. En los días siguientes, Gabriel se encontró deteniéndose repetidamente en el semáforo cerca de la pequeña marquesina donde Antonio vendía sus flores. Cada vez que veía al modesto vendedor luchando contra el clima adverso, su corazón se enternecía. Observando con más atención, Gabriel notó la pasión y el empeño con que Antonio cuidaba de su negocio. Incluso cuando las lluvias eran más intensas y los transeúntes escasos, el hombre mantenía su sonrisa amable y su determinación en ofrecer sus productos a los conductores. Esa dedicación despertaba una profunda admiración en Gabriel. A medida que los encuentros se repetían, Gabriel sintió una creciente curiosidad sobre la vida de ese vendedor de flores. ¿Qué lo había llevado a elegir esa profesión incierta en lugar de buscar un empleo más estable? ¿Qué circunstancias lo habían puesto en esa situación? Gabriel ansiaba entender mejor la historia detrás de esa figura que lo había cautivado. En sus pausas en el semáforo, Gabriel seguía atentamente las interacciones de Antonio con los clientes, observando su manera gentil y atenta de tratar a cada uno. Poco a poco, una imagen del hombre comenzó a formarse en su mente, revelando a un individuo más complejo de lo que su apariencia humilde podría sugerir. Ese encuentro inesperado despertaba en Gabriel una mezcla de curiosidad, empatía e incluso una pizca de preocupación. Se encontraba cuestionándose sobre el futuro de ese vendedor, imaginando cómo podría ayudarlo a mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. A medida que pasaban los días, Gabriel encontraba cada vez más oportunidades para conversar con Antonio durante sus paradas en el semáforo. Una vez, después de comprar un ramo, se aventuró a iniciar un diálogo más profundo con el modesto vendedor de flores. Entonces, Antonio, dime, ¿qué te llevó a elegir este tipo de trabajo?, preguntó Gabriel, genuinamente interesado en conocer mejor la historia de ese hombre. Antonio pareció un poco dudoso al principio, pero pronto sus ojos se iluminaron al hablar sobre su pasión por las flores. Sabes, mi hijo Lucas es la razón por la que hago esto. Tiene una discapacidad que requiere una escuela especializada, y los costos son muy altos. Hago lo posible para recaudar el dinero que necesito. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Antonio al mencionar el desafío de cuidar a su hijo. Es una lucha constante, pero no me rindo. Quiero darle a Lucas la mejor educación posible, aunque eso signifique estar aquí, bajo la lluvia, vendiendo flores. Gabriel quedó profundamente conmovido por la dedicación de ese hombre y por cómo ponía el bienestar de su hijo por encima de sus propias necesidades. Podía sentir la preocupación y el peso que Antonio llevaba sobre sus hombros, luchando por mantener a su familia unida y darle a Lucas la oportunidad que merecía. En ese momento, Gabriel supo que no podía seguir siendo solo un cliente casual. Esa historia había tocado su corazón de una manera inesperada, y se encontraba decidido a hacer algo para ayudar a Antonio y a su hijo. Esa conexión que se había formado entre ellos parecía superar las barreras sociales y económicas, uniéndolos en una causa común. La historia de Antonio y Lucas había tocado profundamente el corazón de Gabriel.
Esa conexión inesperada que se había formado entre ellos lo impulsaba a actuar, a hacer algo para aliviar la carga que pesaba sobre esa familia. En los días siguientes, Gabriel comenzó a ofrecer asistencia financiera a Antonio, depositando discretamente dinero en su cuenta para ayudar con los gastos de la escuela especializada de Lucas. Pero sabía que esa ayuda iba mucho más allá del aspecto material. Ansiaba involucrarse de manera más personal, convertirse en un apoyo emocional y un amigo cercano de esa familia. Así, Gabriel empezó a visitar a Antonio y Lucas con regularidad, llevando regalos para el niño y conversando con el padre sobre sus preocupaciones y desafíos. Escuchaba atentamente las historias de lucha y los sueños de Antonio, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo su propio caminar por la vida. Poco a poco, se estableció una relación de confianza y compañerismo entre los tres. Gabriel se involucraba cada vez más en la vida de Antonio y Lucas, celebrando las pequeñas victorias y ofreciendo un hombro amigo en los momentos de angustia. Esa conexión que había comenzado tan casualmente en el semáforo se profundizaba, convirtiéndose en una amistad sincera y significativa. Gabriel se sentía cada vez más enriquecido por esa experiencia, al presenciar la fuerza y la determinación de Antonio para darle lo mejor a su hijo. Admiraba la forma en que el hombre enfrentaba las adversidades con dignidad y perseverancia, y eso lo inspiraba a convertirse también en una presencia de apoyo y esperanza para esa familia. A medida que pasaban los días, Gabriel se daba cuenta de que su vida había sido profundamente transformada por ese encuentro inesperado. Esa relación había abierto sus ojos a una realidad más allá de su burbuja privilegiada, despertando en él una empatía y sensibilidad que creía haber perdido hace mucho tiempo. Al involucrarse cada vez más en la vida de Antonio y Lucas, Gabriel comenzó a reflexionar sobre su propia existencia de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. A pesar de su éxito profesional y su estatus privilegiado, sentía un vacío que parecía no tener nombre. Sentado en el faro, observando a Antonio con su cubo de flores, Gabriel no podía evitar preguntarse sobre las prioridades que habían guiado su propia jornada. Era un abogado de renombre, con una carrera brillante y una vida cómoda, pero ¿realmente eso lo llenaba? Las conversaciones sinceras con Antonio, llenas de esperanza y determinación ante las adversidades, hicieron que Gabriel cuestionara sus propias elecciones. Mientras su amigo luchaba por brindarle a Lucas la mejor educación posible, Gabriel se encontraba reflexionando sobre lo que realmente importaba en su vida. Las visitas al pequeño apartamento de Antonio y Lucas también fueron reveladoras. Ver cómo esa familia se unía, apoyándose mutuamente con tanto amor y resiliencia, contrastaba fuertemente con la soledad que Gabriel sentía, a pesar de su riqueza material. Poco a poco, Gabriel se dio cuenta de que su definición de éxito se había distorsionado. Se había enfocado en acumular bienes y alcanzar metas profesionales, pero se había olvidado de nutrir las conexiones humanas y de encontrar un propósito mayor para su existencia. Ese encuentro inesperado con Antonio y Lucas había abierto una ventana a una realidad diferente, en la que los lazos afectivos y el cuidado por el prójimo eran tan o más importantes que los títulos y el dinero. Y Gabriel se sentía cada vez más atraído por esa otra forma de vivir, una que parecía llenar ese vacío que tanto buscaba. Poco a poco, la figura de ese humilde vendedor de flores y de su hijo determinado se convirtieron en ejemplos vivos de lo que realmente importaba en la vida. Y Gabriel sabía que esa lección, traída por ese encuentro casual, lo transformaría de manera profunda y duradera. El evento benéfico organizado por Gabriel en su firma de abogados fue un éxito sorprendente. Al invitar a clientes y colegas a unirse a la causa de Antonio y Lucas, logró recaudar una cantidad significativa que sería destinada a la escuela especializada del niño. Observando la sala llena de rostros amigables y generosos, Gabriel sintió un orgullo y agradecimiento. No solo por haber logrado reunir ese apoyo, sino por haber entendido la verdadera importancia de esa iniciativa en su propia vida. En un momento de pausa, Gabriel buscó a Antonio entre los invitados y lo encontró emocionado, con los ojos llenos de lágrimas. Acercándose a su amigo, puso la mano en su hombro en un gesto de apoyo y cariño. «No tienes idea de lo que esto significa para mí y para Lucas», dijo Antonio, con la voz entrecortada por la emoción. «Esta ayuda hará una gran diferencia en su vida». Gabriel sonrió, sintiendo como su propio corazón se llenaba de alegría. «Lo sé, amigo. Tú y Lucas merecen todo el apoyo que podamos brindar. Son una inspiración». Ambos hombres se quedaron en silencio por unos momentos, observando el movimiento a su alrededor. Luego, Antonio se volvió hacia Gabriel, con determinación brillando en sus ojos.
Sabe, Gabriel, siempre soñé con poder brindarle a Lucas una vida mejor. A pesar de todas las dificultades, nunca perdí la esperanza de que algún día lo lograría. Hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente las palabras. Y ahora, con tu ayuda, tal vez ese sueño pueda hacerse realidad. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Esas palabras resonaron profundamente en su interior, tocando algo que había olvidado hace mucho tiempo, la importancia de soñar, de creer en un futuro mejor, incluso ante las adversidades. Con el paso del tiempo, la amistad entre Gabriel y Antonio se fue fortaleciendo, convirtiéndose en una relación profunda y enriquecedora para ambos. Inspirado por la determinación y creatividad de su amigo, Gabriel comenzó a ayudarlo a encontrar formas de expandir su pequeño negocio de flores. Juntos exploraron alternativas para que Antonio pudiera atender a una clientela más amplia, ya sea a través de asociaciones con floristas locales o incluso la creación de un sistema de entrega a domicilio. Esta colaboración no solo trajo beneficios prácticos a la vida de Antonio, sino que también abrió nuevos horizontes para Gabriel. Se vio involucrado en proyectos comunitarios, ayudando a otras familias en situación de vulnerabilidad e iniciativas de emprendimiento social. Esta inmersión en causas que iban más allá de su círculo íntimo fue transformadora, despertando en él un sentido de propósito y satisfacción que antes le faltaba. A su vez, Antonio ejercía una influencia positiva sobre Gabriel, ayudándolo a explorar nuevos intereses y pasiones que habían sido descuidados en medio de su acelerado ritmo de trabajo. Juntos descubrieron pasatiempos, lecturas y actividades que nutrían el espíritu de Gabriel, brindándole un equilibrio y una alegría que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En los momentos de convivencia, Gabriel y Antonio también compartían sus sueños y aspiraciones más profundas. Discutían sobre la educación de Lucas, los desafíos y victorias del pequeño negocio, pero también sobre sus propias jornadas personales y deseos para el futuro. Este intercambio de experiencias y perspectivas enriquecía a ambos, creando un vínculo de mutuo respeto y confianza. Poco a poco, Gabriel se dio cuenta de que su vida había sido transformada de manera fundamental. Ese encuentro inesperado con Antonio y Lucas había abierto las puertas a una existencia más plena, equilibrada y llena de propósito. Y mientras ayudaba a la familia, él mismo era constantemente agraciado con lecciones de perseverancia, empatía y autorrealización. A medida que los días se transformaban en semanas, Antonio sentía una creciente pena en su corazón. Se había abierto y confiado en ese hombre, compartiendo sus angustias y sueños, solo para sentirse abandonado cuando la adversidad golpeó a la puerta de Gabriel. ¿Sería que su amistad había sido tan frágil todo el tiempo? Mientras tanto, Gabriel luchaba por enfrentar la crisis que amenazaba su carrera. Inmerso en un torbellino de reuniones, audiencias y estrategias legales, apenas tenía tiempo para respirar, y mucho menos para contactar a Antonio. A medida que pasaban los días, la culpa y la preocupación por su amigo se acumulaban, creando una sensación de vacío en su pecho. ¿Acaso esa amistad no había sido genuina y sincera? ¿Habría fallado en mantener ese vínculo, dejando a Antonio desamparado en un momento tan crítico? Gabriel se cuestionaba si, en su obsesión por salvar su propia carrera, había perdido de vista lo que realmente importaba. Conforme la crisis se desarrollaba, Gabriel sentía la necesidad de encontrar una forma de reconectar con Antonio y resolver ese malentendido. Sabía que esa amistad había transformado su vida de manera profunda y duradera, y no podía soportar la idea de perderla. La frustración y la pena de Antonio finalmente estallaron cuando logró encontrar a Gabriel. Con los ojos ardiendo por lágrimas contenidas, miró fijamente a su antiguo amigo, con la voz temblorosa de emoción. «Me utilizaste, ¿verdad? Todo fue solo un proyecto de caridad para ti, una forma de sentirte mejor contigo mismo», acusó Antonio, con el dolor transparente en cada palabra. «Pensé que nuestra amistad era real, pero al final me abandonaste cuando más te necesitaba». Gabriel sintió como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Escuchar esas acusaciones le dolía como un cuchillo en el corazón. Abrió la boca para defenderse, pero las palabras simplemente no salían. «Confié en ti, Gabriel. Abrí mi corazón y compartí mis sueños contigo. Y ahora me dejas aquí, solo, luchando por darle a Lucas una vida mejor». Antonio secó una lágrima rebelde que escapaba de su rostro. «No, Antonio, estás equivocado». Gabriel finalmente logró expresarse, con la voz entrecortada por la emoción.
mi ayuda hacia ti nunca fue un acto de caridad. Tú y Lucas se volvieron tan importantes para mí, tanto como mi propia familia. Dio un paso adelante, intentando tomar la mano del amigo, pero Antonio retrocedió, desconfiado. Entonces, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué me abandonaste cuando más necesitaba tu apoyo? Gabriel bajó la cabeza, sintiéndose avergonzado. Yo, tenía miedo. Mi carrera estaba en peligro y me vi totalmente concentrado en salvar mi propio nombre. Pero eso no justifica lo que hice contigo. Fallé como amigo. Los ojos de Antonio se suavizaron, y pudo ver la sinceridad en los ojos del otro hombre. ¿Entonces realmente significó algo para ti? ¿Realmente éramos amigos? Después de la explosión de emociones, Gabriel sabía que necesitaba encontrar una manera de reconciliarse con Antonio. Esa amistad se había vuelto tan importante para él, y la idea de perderla lo aterrorizaba. Reuniendo el coraje necesario, Gabriel buscó a Antonio unos días después, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando lo encontró, respiró hondo y se dirigió a su amigo con una expresión de sincero arrepentimiento. Antonio, perdóname. Sé que te fallé a ti y a Lucas cuando más me necesitaban. Dejé que mis propios problemas y miedos me cegaran, y terminé alejándome de ustedes. Gabriel tomó suavemente las manos de Antonio, mirándolo directamente a los ojos. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, tú y tu hijo nunca dejaron de ser importantes para mí. Se han convertido en parte de mi familia, y no puedo imaginar mi vida sin su amistad. Antonio guardó silencio por unos momentos, observando la expresión de su amigo. Podía ver la genuina preocupación y arrepentimiento en sus ojos, lo cual tocó profundamente su corazón. Yo, que entiendo, Gabriel, respondió Antonio, con voz más suave. Sé que estabas pasando por una crisis en tu carrera. Solo tuve tanto miedo de haber sido solo un proyecto de caridad para ti, de no significar nada más que eso. Gabriel apretó las manos de Antonio con más fuerza. Nunca pienses eso, amigo mío. Ustedes significan mucho para mí. Mi ayuda hacia ti y Lucas siempre ha venido de un lugar sincero, de alguien que encontró en ustedes la familia que nunca tuvo. Esas palabras conmovieron el corazón de Antonio, y pudo ver la vulnerabilidad y honestidad reflejadas en el rostro de Gabriel. Lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Creo en ti, Gabriel. Y yo tampoco quiero perder esta amistad. Se ha vuelto tan importante para mí como para ti. Antonio apretó la mano de su amigo de vuelta, sellando esa reconciliación. A partir de ese momento, la confianza entre los dos hombres se fortaleció aún más. Sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que surgiera en sus vidas. Su amistad demostró ser mucho más que una simple relación de caridad, que era una conexión verdadera, construida sobre cimientos de comprensión, respeto y apoyo mutuo. Con determinación, Gabriel comenzó a alejarse gradualmente del ritmo frenético de su firma de abogados. Renunció a algunos clientes y proyectos, priorizando el tiempo que podía dedicar a actividades que lo hacían feliz y realizado. Poco a poco, Gabriel redescubrió su placer por la lectura, la práctica de deportes y la participación en proyectos comunitarios. Empezó a visitar a Antonio y Lucas con más frecuencia, ofreciendo su apoyo de manera más constante y genuina, sin dejarse dominar por el miedo a perder su posición y estatus. Por su parte, Antonio también cosechaba los frutos de su amistad con Gabriel. Con la ayuda financiera y orientación del amigo, logró expandir su negocio de flores, abriendo una pequeña tienda en un barrio cercano. Esto le brindó una sensación de seguridad y confianza en el futuro, algo que antes parecía tan lejano. Lucas, el hijo de Antonio, floreció con el apoyo adicional que la escuela especializada pudo brindar gracias a los esfuerzos de Gabriel. El niño mostraba cada vez más entusiasmo en sus clases, y sus padres podían vislumbrar, con más claridad, la posibilidad de un futuro más prometedor para él. En los momentos en que se reunían, Gabriel, Antonio y Lucas compartían sus logros y sueños con una alegría palpable. Esa amistad, que había pasado por momentos turbulentos, ahora se fortalecía aún más, unida por una comprensión mutua y un profundo sentido de lealtad. Gabriel se sentía realizado al presenciar el progreso de Antonio y Lucas, sabiendo que su ayuda había marcado la diferencia. Pero, más que eso, estaba agradecido por haber encontrado en esa familia una conexión tan significativa, que le devolvió el equilibrio y la felicidad que tanto necesitaba.
Con el paso de los años, la amistad entre Gabriel y Antonio seguía floreciendo, volviéndose más fuerte y significativa cada día. Gabriel, ahora más equilibrado en su vida, reflexionaba sobre la profunda transformación que su encuentro con Antonio y Lucas había provocado. Esa inesperada alianza no solo lo había ayudado a restablecer sus prioridades, sino también a encontrar un propósito más profundo en su existencia. Antes, Gabriel estaba tan obsesionado con su carrera y su posición social que había olvidado lo que realmente importaba en la vida. Pero la sinceridad y determinación de Antonio, combinadas con la vulnerabilidad y el amor incondicional del pequeño Lucas, habían despertado en él una nueva perspectiva. Ahora, Gabriel encontraba satisfacción no solo en sus triunfos profesionales, sino también en el impacto que podía tener en la vida de las personas a su alrededor. Su amistad con Antonio y el apoyo que brindaban juntos a la comunidad local se habían convertido en la fuente de su mayor alegría y realización. Ese día, Gabriel y Antonio se encontraban nuevamente, esta vez celebrando el éxito de un evento comunitario que habían organizado. Mientras observaban los rostros sonrientes de los participantes, sabían que ese momento representaba mucho más que solo un logro. Era el símbolo de una conexión que se había fortalecido con el tiempo, superando desafíos y transformándose en una amistad indeleble. Gabriel y Antonio intercambiaron una mirada cómplice, cada uno reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta allí. «Mira a ellos, Antonio», dijo Gabriel, con una sonrisa orgullosa. «Hemos logrado esto juntos. Esta amistad, esta conexión, es lo que realmente importa en la vida». Antonio asintió, poniendo la mano en el hombro de su amigo. «Sí, Gabriel. Y no cambiaría esto por nada. Te has convertido en mucho más que un benefactor para mí y para Lucas. Eres mi hermano».